¿Quieres conocer los mejores planes de pensiones del año 2023 y el del resto de años? Pues no te pierdas este vídeo. ¡Vamos allá! Hola a todas y todos, bienvenidos al Banquero del Pueblo y recordaros que cuando lleguemos a 100.000 suscriptores nos veremos las caras. Y hoy volvemos a la carga con los planes de pensiones. He editado una nueva lista donde incorporamos algunos de los vídeos anteriores para hacer foco hoy en los mejores planes de pensiones y así no entretenernos en temas de la fiscalidad, si me conviene o no me conviene. Recordaros vídeos como este, donde vimos que era un plan de pensiones, otro como este, para saber dónde invertir o cómo invertir el plan de pensiones, otro como este, donde hablábamos del rescate, cómo hacerlo de manera óptima, y para finalizar este otro, donde hablábamos cómo traspasarlo. Y como os comentaba, hoy no nos vamos a entretener, vamos a dar continuación para ver las mejores opciones que tenemos. Antes de empezar, recordaros dos premisas. Una de ellas, que vamos a buscar la máxima rentabilidad posible. Y la segunda premisa sería que el horizonte temporal como mínimo fuera de 10 años. Y para obtener estos mejores planes de pensiones hemos utilizado diferentes rankings. Uno de Morningstar, otro de Fintech, otro de qué fondos y mi experiencia propia. ¡Empecemos! Y antes de continuar, un pequeño recordatorio o una pequeña reflexión. Recordar que familia de instrumentos financieros hay dos grandes familias, renta fija y renta variable. Renta variable, acciones. A largo plazo siempre ha sido lo más rentable. Y después, para atacar esta renta variable, tenemos que saber que lo podemos hacer de manera activa o pasiva. Activa sería un gestor que intenta ganar al mercado y pasiva sencillamente sería replicar el mercado. Que como hemos visto en otros vídeos, si nos dejo uno por aquí, hemos visto que a largo plazo la gestión pasiva normalmente era más eficiente. Y hago este recordatorio porque todo el mundo tiene que saber dónde está y dónde va, y el vehículo de inversión para optimizar sus resultados a largo plazo, en este sentido hablando de planes de pensiones, será renta variable de todo el mundo o de Estados Unidos. Y entonces recordamos que si hablamos del S&P 500 sería un fondo indexado 100% en Estados Unidos. Cuando hablamos del MSCI World, que sería todo el mundo, el peso de Estados Unidos sería un torno de ese 70%, y cuando hablamos de una indexación a todo el mundo, MSCI World más los emergentes, que se llamaría ACWI, veríamos que el peso de Estados Unidos retrocede hasta el 63%. Os voy a pasar rápidamente unas gráficas para recordaros o para que sean temas de nuevos vídeos. Sigamos. Aquí podríamos ver la composición del MSCI World. Como hemos dicho, S&P 500 sería 100% Estados Unidos. Cuando hablamos de la indexación al mundo, Estados Unidos tendría un peso del 70%. Y aquí veríamos el MSCI ACWI, que sería este MSCI World más el peso de los emergentes, donde comprobamos que Estados Unidos pasaría del 70 hasta casi un 63%. También recordaros muy rápidamente la evolución de los mercados desde el año 1900 hasta el 2023. Esto sería el punto de partida y aquí en el año 2020 y pico podríamos ver la finalización. Nos daríamos cuenta como en 1990 Japón tuvo mucha fuerza, mucho peso, pero actualmente todo el peso estaría concentrado en Estados Unidos. Retornos anuales en función del riesgo. Del 1900 al 2022 solo en Estados Unidos veríamos que lo más rentable serían las equities, las acciones, nada de bonos y nada de efectivo. Y de la misma manera en todo el mundo, menos en Estados Unidos, del 1900 al 2022, veríamos que lo más rentable han sido las acciones, ni los bonos, ni el efectivo. Hecha esta reflexión o pequeño recordatorio, ahora sí, sigamos con los mejores planes de pensiones. Y ahora nos encontraríamos en la página ¿Qué fondos? En el artículo Los planes de pensiones más rentables del 2023. Si bajamos por aquí veremos tres: el BVA, Plan de Telecomunicaciones, Numantia Pensiones y EDM Pensiones Renta Variable. Si empezamos por el Numantia ya lo descartaremos, porque vemos que es un plan de pensiones mixto, y una cosa es que en el año 2023 haya ido muy bien, pero en el largo plazo sabemos que un mixto tiene lastres y no será nuestra mejor opción. Una vez descartado el Numantia, seguiríamos con el segundo, EDM Pensiones Renta Variable. Nos damos cuenta que es de mutua madrileña, nos damos cuenta que correctamente invierte en renta variable global, y si bajamos un poquito más, nos daremos cuenta que ya tiene un poquito más de antigüedad, es del 2013, no como el otro que tenía 3 años, y podíamos apreciar que en el 2023 quedó el segundo de 82, luego no quedó muy bien, quedó por el medio, quedó de los primeros. Al menos ya podemos ver unas rentabilidades acumuladas a 3 y 5 años y tenemos un poco más de información. Lo tendremos en cuenta. Y ahora nos encontraremos en otro ranking, por ejemplo, Morningstar. El BVA Telecomunicaciones lo guardamos en la recámara. Si lo organizamos por rentabilidad del año, ¿qué nos damos cuenta? Que aquí también el primero sería el EDM Pensiones Renta Variable. Este también ya lo tenemos en cuenta. Segundo rival, hablaríamos de renta variable centrada en Europa. Puede ser un año muy bueno, pero a largo plazo no lo creo. Por lo tanto lo descartaríamos. Europa. Mixtos eurodefensivos, también lo descartaría. Zona euro, descartado. Renta variable USA, no hablamos de un indexado. Santa Lucía en este sentido lo descartaría. De España, aquí hablaríamos de un renta variable global. Todo el que estamos viendo que es My Investor, el S&P 500, con lo que estaría centrado en Europa. Pero sería un indexado. También lo tendremos en cuenta.
Ahora nos encontraríamos en Fineck, otro portal. Aquí analizando el telecomunicaciones veríamos que no tendría ningún otro rival, o tendría otro rival mucho menos rentable. Y aquí podríamos ver otra clasificación de Fineck, pero en este sentido con renta variable internacional, donde veríamos que el campeón sería el de CaixaBank. Y en principio, un poco más escueta para no entreteneros, sería la recerca que he hecho. ¿En qué fondos? Morningstar y Fineck. Y a continuación vamos a ver ese ranking. Y ya veríamos el Excel. Aquí podremos ver el nombre del plan, su número de DGS, para cualquier persona que los quiera buscar. Aquí también los costes. Aquí veremos que el BVA es gestión activa, comisiones, depositaria más custodia 1,70. CaixaBank renta variable internacional también. Y en cambio los dos de MyInvestor, el que está en el SP sería un 0,38 y el indexado global también un 0,38. Y también he puesto dos planes de pensiones más, este EDM de Mutua Madrileña y el Mundiplan Audaz Global. Y antes de continuar, otra pequeña reflexión. Pensar que el MyInvestor indexado SP y el indexado global son de nueva creación, del 2020. Los indexados de hace tiempo que se crearon, pero estos planes de pensiones hace menos. Vemos que tiene unas comisiones más ínfimas. El problema que me he encontrado es que me faltaba el track anterior al 2020 o de 5 años o 10 años. Por lo tanto, explicaros que he tomado o he cogido la licencia de equiparar o poner las rentabilidades del Vanguard US 500 y el que representa el mundo, he cogido el Vanguard Global Stock. ¿Qué os quiero decir? Los fondos indexados tenían unas comisiones aún más pequeñas, con lo que estas rentabilidades marcadas en amarillo deberían ser inferiores. Aunque ya hago spoiler, en principio para la sesión de hoy no habrá ningún tipo de problema. Dicho esto, si organizamos la TAE, que sería la media de interés de los últimos 10 años, de más a menos, el campeón absoluto sería el BBVA Telecomunicaciones. En segundo lugar, con la premisa que el comportamiento fuera el mismo, que ya sabemos que será más caro, encontraríamos el MyInvestor indexado al SP500, que como muchos ya sabréis, el SP500 es el índice más rentable de los últimos años. En tercer lugar, y me sorprende bastante, encontraríamos el CaixaBank Renta Variable Internacional, con lo que tendría una TAE a 10 años de un 11%, que en este sentido sería superior a la TAE que tendríamos en consideración del fondo indexado. Espero que me sigáis. Y en último lugar, podríamos ver este Multiplan Audaz, que tendría casi un 8, o el EDM de Mutua Madrileña, que tendría un 6. Dicho esto, algunos pueden decir, no, banquero, que hablamos de 10 años, que las tendencias han cambiado. Vuelvo a lo mismo, me voy a la TAE de 3 años, ¿qué veremos? BVA Telecomunicaciones, en primer lugar. Segundo lugar, por muy poquito, MyInvestor indexado SP. Y después, otra vez el CaixaBank Renta Variable Internacional. Y si filtramos por este último año, el 2023, podíamos apreciar cómo efectivamente el primero ha continuado siendo el BVA. En segundo lugar, que ya lo hemos visto en 2 páginas, sería este EDM Pensiones. Y vemos que en tercer lugar continuaría estando este CaixaBank Renta Variable Internacional. En este sentido, lo quiero todo. Quiero comprobar que las rentabilidades a corto o medio plazo son más o menos iguales que a largo plazo o que ese plan se defiende y lo hace realmente bien. Y en este sentido, BVA le tengo que dar mis felicitaciones. Y a la vez no puedo ser contradictorio, y ya sabemos que la gestión pasiva ha quedado en relevancia, que es más eficiente y más económica. Por lo tanto, también compraría ese SP500. Y en este sentido, a modo de ejemplo, porque insisto, no quiero ser incongruente y tampoco sería una recomendación de inversión, y a la vez compartir con vosotros que el año pasado unos planes de pensiones que tenían que no eran muy eficientes, inicié el traspaso parcial en MyInvestor. Y aquí podríamos comprobar, no voy a entrar en el detalle, pero en el SP500, rentabilidad del año pasado a este, de las aportaciones cuando las hice, de un 13,66, y por otro lado el BVA Telecomunicaciones con un 14,66. Y ya visto este ranking, compartir con vosotros un poco de información, algunas pantallas que me han parecido, si más no, interesantes. Aquí podríamos ver la ficha del BVA Telecomunicaciones, donde podríamos comprobar efectivamente sus tarifas, más caras que un fondo indexado. Y si bajáramos, también podríamos ver la posición. Y nos daremos cuenta en este sentido que tienen acciones de Microsoft, de Apple, de Google, y que también tendrían bastante peso en un ETF del Nasdaq. Y aquí, por ejemplo, la ficha del CaixaBank Renta Variable Internacional, donde podemos apreciar la rentabilidad anualizada, de los últimos 10 años es un 10, de los últimos 15 fue un 6. Y aquí incluso podríamos ver la cartera de acciones. También tiene Microsoft, Apple, Amazon, Nvidia. ¿Qué pasa? Que volveríamos a hablar del discurso gestión pasiva, gestión activa. Por eso, en este sentido, he diversificado en un indexado y en otro plan de pensiones, como sería el de BVA, que en el corto, medio y largo plazo ha demostrado consistencia, incluso que lo hace mejor que el mercado. Y pensar que en cada uno de los portales, por ejemplo en Morningstar, con el plan de pensiones tenéis mucha información.
el track, las rentabilidades anualizadas o no, quién es el gestor, cuándo se constituyó. Quiero decir, es tiempo, trabajo, pero que tenéis toda la información disponible. Y ya lo tendríamos por la sesión de hoy. Me ha costado mucho trabajo, muchos números, muchos planes, coger los mejores planes con el track mejor a corto, medio y largo plazo. Así que por favor os agradeceré comentarios, like y suscribiros si aún no lo estáis. Como habéis podido apreciar, la gestión pasiva está de moda y es eficiente, pero podemos ver otras gestoras, BVA, incluso me atrevería a decir la de CaixaBank, que también han tenido unos planes de pensiones de autor que lo han hecho muy bien. Como ya sabéis, rentabilidades pasadas no aseguran futuras, pero estar esperando que Europa arranque o ponderar demasiado otras economías que no rascan, tampoco lo veo muy inteligente. En este sentido, siempre se puede diversificar y hablando de planes de pensiones, siempre tendréis la libertad de traspasarlo de uno a otro sin tributar. Problema que tendríamos con los ETFs. Espero que os haya gustado mucho la sesión de hoy. Así que espero todos vuestros comentarios y preguntas, darle like y suscribiros y nos vemos muy pronto con más y mejor. ¡Hasta luego!